En 1980, María Elena Vázquez, una estudiante de 16 años, desapareció misteriosamente mientras regresaba de la escuela secundaria en Puebla. Durante 13 largos años, su familia vivió en la incertidumbre hasta que un vecino, atormentado por la culpa, reveló la impactante verdad sobre lo que realmente le sucedió a la joven. Este descubrimiento cambió por completo la vida de todos en el barrio. El 23 de octubre de 1980, Puebla amaneció con el característico frío de octubre. Las calles empedradas del barrio La Luz brillaban húmedas por la llovizna nocturna y el dulce aroma a pan de las panaderías se escapaba de las puertas abiertas. Los vendedores ambulantes, arrastrando sus carritos, anunciaban el calor de los tamales y elotes, mientras las campanas de la iglesia de San Francisco llamaban a la misa de la mañana. María Elena despertó esa mañana como cualquier otro día. Era una joven alegre y responsable que cursaba el segundo año de secundaria en la escuela técnica número 4. Sus padres, don Roberto y doña Carmen, manejaban una pequeña tienda de abarrotes en la planta baja de su casa de 2 pisos, típica de la región, con paredes de adobe y techos de teja roja. Aunque no eran ricos, la familia vivía con dignidad. Don Roberto había trabajado durante 20 años en la fábrica textil Volkswagen y con sus ahorros compró la casa y estableció el negocio. Doña Carmen, una mujer menuda de carácter fuerte, cuidaba la tienda mientras atendía a sus 3 hijos, María Elena, Carlos, de 14 años, y la pequeña Lupita, de apenas 8. María Elena, la mayor, era el orgullo de la familia. Desde pequeña mostró una inteligencia excepcional y una dedicación a los estudios que sus padres admiraban. Su sueño era convertirse en maestra, como su tía Esperanza, quien trabajaba en una escuela primaria en la Ciudad de México. Cada tarde, después de ayudar en la tienda, se sentaba en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de un foco, a hacer sus tareas. Esa mañana de octubre, María Elena se levantó a las 6:30, se lavó la cara con agua fría en la pileta del patio, se peinó cuidadosamente y se puso su uniforme escolar, falda azul marino, blusa blanca y suéter gris. Desayunó rápidamente unos huevos revueltos con frijoles que le preparó su madre, tomó su mochila de lona café y se despidió con un beso en la mejilla. Regreso a las 5, mamá, le dijo a doña Carmen, quien estaba acomodando latas de chiles en los estantes de la tienda. Ten cuidado, mija, y no te olvides de comprar el pan en la panadería de don Aurelio, le respondió su madre, entregándole unas monedas. María Elena caminó por las calles familiares hacia la escuela. El barrio La Luz era uno de esos lugares donde todos se conocían. Las señoras barrían las banquetas mientras charlaban sobre los chismes del día anterior. Los niños corrían hacia sus escuelas con sus uniformes impecables, y el bullicio de los vendedores ambulantes llenaba el aire. En la escuela, María Elena era una estudiante modelo, querida por sus maestros por su comportamiento ejemplar y buenas calificaciones. Aunque tenía pocas amigas íntimas, se llevaba bien con todos. Ese día tuvo clases de matemáticas, español, ciencias naturales e historia de México. Durante el recreo, compartió su torta de jamón con su amiga Rosa, una joven tímida que vivía en el barrio de al lado. ¿Vienes a estudiar conmigo mañana?, le preguntó Rosa. Claro, pero en tu casa, porque en la mía siempre hay mucho ruido por la tienda, respondió María Elena con una sonrisa. Las clases terminaron a las 4:30 de la tarde. María Elena guardó sus libros en la mochila, se despidió de sus compañeros y maestros y comenzó su camino de regreso a casa. La ruta era la misma, salía de la escuela, caminaba por la calle Reforma, cruzaba la avenida Juárez y luego tomaba la calle Morelos, que la llevaba directamente a su barrio. El sol de octubre comenzaba a declinar, tiñendo de naranja las fachadas de las casas coloniales del centro de Puebla. Al llegar a la panadería de don Aurelio, como le había pedido su madre, compró 6 bolillos recién salidos del horno. Don Aurelio, un hombre mayor con bigote blanco y delantal lleno de harina, le sonrió como siempre. Saluda a tu mamá, María Elena, le dijo mientras le entregaba los panes en una bolsa de papel. Sí, don Aurelio, que tenga buena tarde, respondió la joven, guardando el cambio en su mochila. Eran las 5:10 de la tarde cuando María Elena salió de la panadería. Según varios testigos que la vieron ese día, caminó por la calle Morelos como siempre, balanceando la bolsa de pan en una mano y cargando su mochila en el hombro. Sin embargo, esa tarde,
Lo que parecía una rutina cotidiana pronto se convertiría en una tragedia que marcaría a toda la comunidad. María Elena Vázquez, una joven de 16 años, desapareció el 23 de octubre de 1980 mientras regresaba a su casa en Puebla. Aquella tarde, después de pasar por la panadería de don Aurelio y la floristería de doña Refugio, nunca llegó a su hogar. A las 6 de la tarde, su madre, doña Carmen, comenzó a preocuparse, ya que su hija siempre era puntual y nunca se retrasaba más de 30 minutos. Al preguntar a su hermano Carlos, él no sabía nada, y a las 6:30, don Roberto, su padre, regresó del trabajo y encontró a su esposa nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta de la tienda. ¿Qué pasa, Carmen?, preguntó al entrar. María Elena no ha llegado. Ya se tardó mucho, respondió ella, con voz temblorosa. Intentando tranquilizarla, don Roberto sugirió que tal vez se quedó estudiando con alguna amiga o tuvo que hacer algo en la escuela. Pero cuando las 7 de la noche llegaron y María Elena seguía sin aparecer, él decidió salir a buscarla. Primero fue a la escuela, pero ya estaba cerrada. Luego caminó por la ruta habitual de su hija, preguntando a los comerciantes si la habían visto. Don Aurelio, el panadero, confirmó que María Elena estuvo en su tienda a las 5 de la tarde, comprando pan como siempre. Doña Refugio, la vendedora de flores, también la recordó haber visto a las 5:15, y aunque la saludó, no sabía nada más de ella. A las 9 de la noche, don Roberto regresó a casa sin noticias y, angustiado, decidió acudir a la policía. La respuesta fue fría. Tenemos que esperar 48 horas para considerar oficialmente a una persona como desaparecida, le dijo un oficial. Don Roberto insistió, afirmando que su hija jamás se escaparía de casa. Sin embargo, la indiferencia del oficial dejó al padre sin más opciones. Esa noche, la familia de María Elena no pudo dormir. Doña Carmen rezaba el rosario, mientras don Roberto recorría el barrio con la esperanza de encontrar a su hija. Los 2 días siguientes fueron una pesadilla. Familiares, amigos y vecinos se unieron a la búsqueda, recorriendo las calles, los callejones y los terrenos baldíos, poniendo carteles con la foto de María Elena en cada esquina. La fotografía mostraba a la joven con una sonrisa brillante, un rostro lleno de esperanza, bajo la frase, se busca María Elena Vázquez, 16 años, desaparecida el 23 de octubre de 1980. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la policía no encontró ninguna pista relevante. La investigación oficial comenzó de forma rudimentaria. En 1980, Puebla no contaba con la tecnología forense de hoy, y los procedimientos policiales se basaban principalmente en testimonios y búsquedas físicas. El detective Raúl Mendoza interrogó a familiares, amigos y conocidos de María Elena. Todos coincidían en su responsabilidad y buen comportamiento. Es como si se la hubiera tragado la tierra, dijo el detective a don Roberto, después de una semana de investigación infructuosa. Se barajaron varias teorías, desde un posible secuestro hasta un accidente. Sin embargo, la falta de evidencia tangible dejó a la familia sumida en la desesperación. La prensa local cubrió el caso durante algunos días, pero pronto la historia se desvaneció en el olvido. El periódico El Sol de Puebla publicó un artículo titulado Misteriosa desaparición de estudiante poblana, pero pronto la noticia fue desplazada por otros eventos, y el caso de María Elena Vázquez cayó en el olvido. Mientras tanto, los meses pasaban lentamente para la familia Vázquez. Doña Carmen se sumió en una rutina obsesiva. Cada tarde, a las 5 en punto, se sentaba en la puerta de la tienda, esperando ver a su hija regresar caminando por la calle, como si nada hubiera sucedido. Don Roberto continuó trabajando en la fábrica, pero sus compañeros notaron que había cambiado, se había vuelto silencioso y distraído, como si una parte de él hubiera desaparecido junto con María Elena. Carlos, el hermano menor, asumió responsabilidades que no le correspondían, ayudando más en la tienda, cuidando a su hermana pequeña y tratando de ser fuerte por sus padres, aunque por las noches lloraba en silencio. Lupita, la hermana más pequeña, desarrolló pesadillas recurrentes, soñando que su hermana la llamaba desde lejos, pero cuando intentaba encontrarla, no podía moverse. Doña Carmen la llevó al médico, quien recetó un jarabe para los nervios y sugirió paciencia. El primer aniversario de la desaparición fue especialmente difícil para la familia. Organizaron una misa en la iglesia de San Francisco, donde muchos vecinos se reunieron para mostrar su apoyo. Durante la ceremonia, el padre Jiménez, un sacerdote que conocía a la familia desde hacía años,
habló sobre la fe y la esperanza. María Elena está en las manos de Dios, dijo durante la homilía. Debemos orar por su regreso, pero también debemos confiar en que su voluntad se cumplirá. Después de la misa, don Roberto se acercó al altar y encendió una veladora con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la oración que decía: Virgencita de Guadalupe, protege a nuestra hija María Elena y guíala de regreso a casa. Con el paso de los años, la investigación oficial se fue enfriando. El detective Mendoza fue transferido a otra ciudad y el caso pasó a manos de diferentes oficiales que no mostraron el mismo interés. Los archivos de María Elena se acumularon en un escritorio de la delegación, uno más en los cientos de casos sin resolver. Sin embargo, la familia nunca se rindió. Don Roberto gastó todos sus ahorros contratando investigadores privados, videntes y hasta un detective de la Ciudad de México, pero ninguno de ellos pudo proporcionar pistas sólidas. En 1985, 5 años después de la desaparición, los Vázquez recibieron una llamada que les dio esperanza. Una mujer de Guadalajara afirmaba haber visto a María Elena trabajando en una fábrica de esa ciudad. Don Roberto viajó inmediatamente a Guadalajara con la fotografía de su hija, pero al llegar descubrió que la mujer no era María Elena, sino una muchacha que se parecía vagamente a ella. A lo largo de los años, la familia recibió varios reportes similares de personas que decían haber visto a María Elena en lugares como Veracruz, Tijuana y Oaxaca. Cada vez, la familia se llenaba de esperanza, solo para enfrentarse a la decepción. En 1988, 8 años después de la desaparición, doña Carmen sufrió una crisis nerviosa. Un día, mientras atendía la tienda, comenzó a gritar que María Elena había regresado y que todos estaban ciegos por no verla. Los vecinos la llevaron al hospital, donde estuvo internada durante 2 semanas. El diagnóstico fue depresión severa, y aunque los medicamentos la estabilizaron, nunca volvió a ser la misma mujer alegre de antes. La tienda de abarrotes, que había sido el sustento de la familia, comenzó a declinar. Don Roberto, consumido por la búsqueda de su hija, dejó de prestarle atención al negocio, y los clientes fueron disminuyendo. Finalmente, la familia se vio obligada a vender algunas de sus pertenencias para pagar las deudas. Carlos se casó en 1989 con Patricia, una joven del barrio. Fue una boda sencilla, pero María Elena estuvo presente en espíritu. Doña Carmen guardó un lugar vacío en la mesa principal con un ramo de flores blancas y la fotografía de su hija. Cuando María Elena regrese, haremos otra fiesta, le dijo a Patricia durante la celebración. Patricia, que conocía la historia, asintió con lágrimas en los ojos. Se había casado no solo con Carlos, sino también con el dolor de una familia que aún no encontraba la paz. Lupita, la hermana menor, creció bajo la sombra de la desaparición. En la escuela, siempre era conocida como la hermana de la muchacha desaparecida, y los maestros la trataban con una compasión especial, lo que a veces la hacía sentir incómoda. Era una niña inteligente, al igual que María Elena, pero desarrolló una personalidad más reservada y cautelosa. En 1990, 10 años después de la desaparición, la familia recibió la visita de un periodista de la Ciudad de México que, de su caída, resonó en el aire, y don Evaristo sintió que su corazón se detenía por un instante. María Elena quedó tendida en el suelo, inconsciente, mientras Arnulfo se acercaba nuevamente a ella. «No te metas en esto, Evaristo», gruñó Arnulfo, mientras se agachaba para agarrar a la joven por el brazo. Don Evaristo, paralizado por el miedo y el conflicto interno, no sabía qué hacer. Por un lado, su instinto le decía que debía intervenir, pero por otro, conocía el temperamento violento de Arnulfo y la historia de su pasado criminal. Sin embargo, finalmente, las palabras salieron de su boca como un susurro desesperado: «Déjala en paz». Arnulfo no le hizo caso. Con un gesto brusco, empujó a don Evaristo, quien tropezó con la esquina de un muro cercano. En ese momento, María Elena intentó levantarse, pero sus esfuerzos fueron inútiles, y su cuerpo cayó nuevamente al suelo, inerte. El miedo se apoderó de don Evaristo, quien vio que Arnulfo, sin mostrar remordimiento, comenzó a arrastrar a María Elena hacia un rincón oscuro del terreno baldío. Al principio, la confusión y la impotencia dominaron a don Evaristo, pero pronto, la rabia y la vergüenza de no haber intervenido lo dominaron. No podía entender por qué no había hecho más para ayudar. La siguiente parte de la historia que don Evaristo le contó a su hermana fue aún más aterradora. Después de la caída, Arnulfo parecía haber perdido el control por completo. «No te preocupes, no va a quedar rastro», le dijo,
mientras tiraba de su víctima hacia el rincón donde había un pozo cubierto por una capa de tierra. En ese momento, don Evaristo, horrorizado, comenzó a dar pasos hacia atrás, comprendiendo que algo horrible estaba sucediendo. Sintió un impulso de correr, pero el miedo lo paralizaba. Sin embargo, fue testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. Arnulfo levantó una piedra grande y comenzó a golpear a María Elena, cuya débil respiración parecía un eco en la tranquila tarde de octubre. Nadie va a saber nada, murmuraba Arnulfo, como si su delirante comportamiento estuviera justificado. Don Evaristo, incapaz de intervenir, se quedó allí, mirando aterrorizado el final de una vida joven, una vida que nunca regresaría a casa. Esa misma noche, con el alma rota por lo que había presenciado, don Evaristo no pudo hacer más que callar. El miedo y la vergüenza lo habían consumido, y aunque sabía que debía contarle a alguien lo que había visto, algo dentro de él lo detenía. Con el paso de los años, la angustia fue corroendo su ser. La vida siguió su curso, y la desaparición de María Elena se fue convirtiendo en un oscuro recuerdo que él llevaba consigo. Nunca se atrevió a decirle nada a los Vázquez, temeroso de ser el causante de más dolor en una familia ya devastada por la pérdida. Pero en 1993, cuando la salud de don Evaristo comenzó a deteriorarse, la culpa que había cargado durante 13 años lo obligó a finalmente hablar. A su hermana, Soledad, le confesó todo lo que había sucedido aquella tarde fatídica. Sabía que el secreto ya no podía seguir siendo guardado, que las sombras de lo que había presenciado le consumirían por completo si no encontraba una manera de aliviar su conciencia. Esa tarde de octubre de 1980, la vida de María Elena Vázquez terminó de manera violenta y trágica, pero el misterio de su desaparición nunca fue resuelto, hasta ese doloroso relato de don Evaristo, quien finalmente rompió el silencio que lo había consumido durante años, por no haber hecho lo correcto. A medida que pasaban los días, la culpa se le iba comiendo por dentro. No podía escapar de las imágenes de María Elena tendida en el suelo, de sus ojos abiertos y vacíos, de la vida que le había sido arrebatada de manera tan brutal. La angustia lo acompañaba en cada momento, aunque seguía fingiendo normalidad frente a los demás. Participaba en las búsquedas, ayudaba a poner carteles y preguntaba a los vecinos si habían visto algo, todo mientras sabía que las respuestas no estaban fuera de su alcance, sino enterradas en un pozo, ocultas de la vista del mundo. Don Evaristo vivió los siguientes meses como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. El rostro de María Elena lo perseguía en sus sueños, y durante el día, los recuerdos de lo que había hecho lo atormentaban sin cesar. La culpa se convirtió en su sombra, un peso que lo aplastaba sin que nadie lo supiera. A veces pensaba en confesarlo, en contar la verdad, pero el miedo lo mantenía atado. ¿Cómo podía enfrentar a los Vázquez? ¿Cómo podría decirle a la familia que había sido él quien, por no intervenir en el momento adecuado, había ayudado a ocultar la muerte de su hija? Años pasaron, pero la carga de su secreto nunca se aligeró. Don Evaristo se convirtió en un hombre amargado, su salud se deterioró por el estrés y la culpa, y las relaciones con sus vecinos se hicieron tensas. Su vida ya no fue la misma desde aquel 23 de octubre de 1980. Si bien intentaba llevar una vida normal, la cicatriz de su pasado nunca lo dejó. Mientras tanto, la familia Vázquez, sin saberlo, continuaba con su dolor. Años de búsqueda, desesperación y falsas esperanzas pasaron sin que se revelara la verdad. El caso de María Elena se convirtió en una de esas historias que se cuentan en susurros, un misterio sin resolver que marcó a toda la comunidad. Fue solo años después, cuando don Evaristo ya estaba a punto de morir, que la presión de su conciencia lo llevó a confesar todo a su hermana Soledad. Aunque su confesión fue liberadora, el daño ya estaba hecho, y la tristeza de lo que había hecho nunca lo dejaría. La culpa no solo lo había marcado, sino que había cambiado su vida por completo, y la tragedia de María Elena seguiría siendo un dolor imposible de olvidar. Don Evaristo y doña Soledad se sentaron en los sillones de la sala, mientras don Roberto les ofrecía una silla. El aire estaba cargado de tensión, y el silencio entre ellos era palpable. Don Evaristo temblaba visiblemente, su corazón latía con fuerza, y no podía quitarse de la mente el rostro de María Elena. Finalmente, después de un largo suspiro, don Evaristo comenzó a hablar, su voz quebrada y llena de remordimientos. Don Roberto, lo que voy a contarle no tiene perdón, dijo don Evaristo, con la mirada baja. Durante años he cargado con esto, y ya no puedo más. La desaparición de María Elena no fue un accidente. Yo estuve allí, vi lo que pasó. Don Roberto, al principio, no comprendió,
y pensó que estaba escuchando una especie de broma cruel. Sin embargo, vio el dolor en el rostro de su vecino y sintió el peso de sus palabras. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblando. Vi cómo Arnulfo, ese hombre que vivía cerca, la arrastraba, la golpeó. Yo estaba allí. Vi cómo la empujó y ella cayó. Su cabeza se golpeó con una piedra. No podía dejarla así. No podía hacer nada, pero no le ayudé, confesó don Evaristo, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. El corazón de don Roberto latió con fuerza, y por un instante, pensó que no podía estar oyendo lo que escuchaba. ¿Qué dices, Arnulfo? ¿Qué le hizo?, murmuró. Yo no hice nada. Cuando caímos en cuenta, ella estaba muerta, continuó don Evaristo. Arnulfo me presionó para que ocultáramos el cuerpo, para que no lo reveláramos a nadie. Me dijo que si no lo hacía, también me involucraría. Así que lo hice. La llevamos a un pozo, lo enterramos. He vivido con esto, con esta culpa, durante 13 años y no puedo más. Don Roberto se levantó de un salto, atónito, como si le hubieran golpeado en el estómago. No es posible, no puede ser. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó, con los ojos llenos de furia y dolor. ¿Qué podía hacer, don Roberto? No podía vivir con ello, pero temía perderlo todo, temer que me acusaran. Mi vida, todo yo lo que hice fue terrible, dijo don Evaristo, sollozando. Doña Soledad, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su hermano, colocándole la mano en el hombro. Tienes que hacerlo, Evaristo. Tienes que decirle la verdad. Ellos tienen derecho a saberlo. Tienes que liberarte de este peso, le susurró, sin poder contener las lágrimas. Don Roberto, quien ya no podía contener las emociones que lo habían desbordado, se dejó caer en la silla, su cuerpo temblando. No puedo, ¿cómo podría vivir con esto?, murmuró, abrumado por el dolor. Ellos necesitan saberlo, Evaristo. María Elena ya no está, pero la familia tiene derecho a saber lo que pasó. Tienes que decírselo, aunque sea lo más difícil. Lo mejor es que lo hagas ahora, insistió doña Soledad. El aire se cargó de tensión, mientras don Roberto, profundamente afectado, procesaba la verdad que acababa de escuchar. Sabía que este momento cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que, aunque era imposible borrar los años de dolor, tenía que enfrentar la realidad. ¿Dónde está ella?, preguntó don Roberto, apenas con voz. ¿Dónde está mi hija? Está en un pozo en las afueras de la ciudad, dijo don Evaristo, con los ojos llenos de lágrimas. Les llevaré allí. Si quieren saber la verdad, necesitan ir a ese lugar. Don Roberto cerró los ojos, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Por fin, la verdad había salido a la luz, pero la paz no llegaría con ella. Había perdido a su hija, y ahora había perdido su última oportunidad de encontrar respuestas. La tragedia de María Elena nunca podría ser deshecha, y el daño que el silencio y el secreto habían causado a todos sería eterno. Llorar la pérdida de su hija en paz, aunque el dolor seguía siendo insoportable. La comunidad de la luz, que había vivido con la incertidumbre durante tanto tiempo, también se reunió para despedir a María Elena, la joven que había sido un símbolo de esperanza, pero que también se había convertido en una leyenda trágica en el barrio. Durante el servicio, el sacerdote recordó a María Elena como una joven llena de promesas, alguien que había sido arrebatada de su familia y su comunidad demasiado pronto. Hoy, mientras la despedimos, no solo honramos su memoria, sino también la lucha incansable de sus padres, quienes nunca dejaron de buscarla, dijo el padre Jiménez, su voz cargada de emoción. Aunque su vida fue truncada de manera injusta, su espíritu nunca será olvidado. Don Roberto y doña Carmen, abrazados, escucharon las palabras del sacerdote, pero sus corazones seguían rotos. La verdad, aunque finalmente había salido a la luz, no los traería de vuelta a su hija. Nadie podría devolverles esos 13 años de sufrimiento y la angustia de no saber si María Elena estaba viva o muerta. Después del funeral, don Roberto y doña Carmen regresaron a su hogar, un lugar que ahora estaba impregnado de recuerdos de su hija. La tienda de abarrotes, que una vez había sido un símbolo de la vida tranquila y estable de la familia, ahora parecía vacía y silenciosa, un reflejo de la pérdida que habían sufrido. La vida en el barrio La Luz también había cambiado, con muchos de los vecinos que se habían mudado a otros lugares, mientras otros se mantenían al margen, recordando la tragedia de María Elena solo en susurros. Don Evaristo, después de cumplir su condena y salir en libertad condicional, regresó a su antigua casa en el barrio. La vergüenza y el arrepentimiento lo acompañaron el resto de sus días. Intentó rehacer su vida, pero la culpa nunca lo abandonó. A menudo se encontraba solo, mirando al horizonte,
preguntándose si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho y no hecho. El caso de María Elena Vázquez, aunque finalmente cerrado, dejó cicatrices profundas en todos los que estuvieron involucrados. Para don Roberto y doña Carmen, la justicia llegó tarde, y aunque pudieron dar a su hija el funeral que tanto deseaban, el vacío que dejó su ausencia nunca podría llenarse. La familia Vázquez, marcada por la tragedia, tuvo que aprender a vivir con el dolor, siempre recordando a María Elena, no solo como una víctima, sino como una joven con sueños, aspiraciones y una vida que fue arrebatada demasiado pronto. La historia de María Elena Vázquez dejó una marca indeleble en la comunidad y en su familia. A pesar de los años de sufrimiento, de la larga búsqueda y la dolorosa revelación final, su memoria perdura. Los recuerdos de la joven con sueños y esperanzas se entrelazan con la tragedia de su muerte, que cambió no solo la vida de su familia, sino también la de un barrio entero. Las vidas de los Vázquez, de alguna manera, continuaron, pero la sombra de lo que sucedió nunca los dejó completamente. Don Roberto y doña Carmen, aunque enfrentaron la realidad con lágrimas y dolor, hallaron la fuerza en el recuerdo de su hija. Aunque nunca pudieron perdonar completamente a don Evaristo, entendieron que también él había sido víctima de la misma oscuridad que les arrebataría a María Elena. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el vacío en sus corazones permaneció irremediable. La comunidad, impactada por la desaparición y los años de incertidumbre, comenzó a tomar medidas. Se formaron grupos de vigilancia y, con el tiempo, se lograron mejoras en los protocolos para casos de personas desaparecidas. El legado de la tragedia de María Elena sirvió de recordatorio de lo que debe cambiar, pero también de lo que se pierde cuando el valor y la justicia se posponen. Aunque don Evaristo trató de vivir una vida diferente después de su tiempo en prisión, la culpa nunca lo abandonó. En su soledad y tormento, su final fue el mismo que el de muchos hombres atrapados por sus propios secretos. El pozo que albergó el cuerpo de María Elena fue sellado, y con ello, la historia se desvaneció para las nuevas generaciones. Pero aquellos que conocieron la verdad, aquellos que vivieron el horror de su desaparición, nunca olvidaron a la joven cuya vida fue arrebatada de manera tan cruel. María Elena, en su quietud eterna, descansa ahora, libre del sufrimiento de su vida terrenal. La paz que tanto le fue negada en su juventud le pertenece al fin, y aunque su familia nunca podrá borrar el dolor de los años perdidos, encuentran consuelo en la idea de que, algún día, se reunirán con ella en un lugar donde el amor y la paz finalmente triunfan sobre las sombras del pasado. Gracias por seguir este caso. Si te gustó, no olvides darle me gusta al video, dejar tus comentarios y suscribirte para recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo caso.